Veamos acá, doctores, lo que es síndrome hemolítico urémico, el famoso SHU. Esta es una patología en realidad que lo ve el nefrólogo, ¿correcto? Muy bien. Ahora, doctor, este síndrome hemolítico urémico, ¿qué cosa es? Yo puedo decir, doctores, que este SHU viene a ser un tipo de microangiopatía trombótica. Es un tipo de MAT, microangiopatía trombótica. Luego te escribo, luego te digo por qué viene ese nombre, ¿ya? Doctor, y así como el SHU es un tipo de MAT, ¿hay otras patologías que están incluidas como tipo de MAT? Claro, por ejemplo, una que has visto, verás en obstetricia, ¿no? El llamado síndrome de HELP. Ese es otro tipo de microangiopatía trombótica. O de repente, como se verá también en hematología, como lo ves en hematología, el famoso púrpura trombocitopénica trombótica, el PTT, es otro tipo de microangiopatía trombótica. Es más, datito, el PTT se le conoce como el SHU del adulto. El SHU viene con su triada, el PTT viene con su pentada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el síndrome hemolítico urémico es un tipo de MAT. Y muchas veces, no siempre, porque puede deberse a otras cosas, pero muchas veces es una complicación de una diarrea en pediatría. Y eso es lo que vamos a ver acá. ¿Ok? Hay dos tipos, el conocido atípico y típico. Hay una nueva clasificación, es cierto, pero es una clasificación horrible, muy fea, muy tediosa, que no es de importancia para fines de examen, ¿correcto? Así que todavía quiero que sigas recordando lo que yo le puedo decir, una clasificación antigua, atípica y típica, ¿correcto? Muy bien. La atípica, también llamado para algunos como D negativa, y la típica, también llamada por otros como D positiva. Doctor, ¿por qué D negativa y por qué D positiva? Simple, la típica es aquel SHU que no tiene antecedente de diarrea, por eso D negativo. En cambio, el típico es aquel que sí tiene un antecedente de diarrea, por eso viene ahí D positivo. Simple, doctores. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar, doctores, de este de acá, del típico. Todo va a deberse a esto, ¿ya? Vamos a hablar todo de eso. Muy bien. Como es, doctores, vamos a hablar del típico, del D positivo, ¿ya? Este, como es secundario a una diarrea, entonces recordemos qué etiologías te llevan a esta diarrea y que por ende te llevarán a un SHU. Ok, las etiologías, doctores, importantes. La bacteria más frecuentemente relacionada a SHU, el famoso E. coli enterohemorrágica, su serotipo O157H7, tienes que aprendértelo, ¿ok? Doctor, y el segundo, este es el primero, el segundo más frecuentemente relacionado es Shigella dysenteriae. ¿Qué serotipo? Serotipo 1. Shigella dysenteriae, serotipo 1. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Y así, ¿ok? Esas son las dos bacterias en ese orden más relacionadas a SHU. Algunos datos epidemiológicos. Doctores, es más frecuente, correcto, en menores de 4 años. Se dice que es la causa más frecuente de falla renal y probablemente, mejor dicho, de tipo renal. Falla renal de tipo renal, por daño glomerular y tubular. ¿Ya? De los dos, ¿ah? Y este es un dato importante, más que un dato epidemiológico, de repente es como un antecedente. Este se puede considerar como un antecedente, como un factor de riesgo, ¿correcto? El uso previo de antibióticos. Uso previo de antibióticos, doctores. Es decir, muchas veces, ¿ok? Pacientes con diarrea aguda, incluso diarrea aguda disentérica, no requieren antibiótico. No requieren, ¿correcto? Ok, doctor, pero si le doy, ya, si le das, probablemente puede ser la causa de que te lleve a un SHU. ¿Por qué, doctor? Ahorita te voy a explicar, ¿ok? Y muchas veces también en un paciente con diarrea aguda acuosa que no requería antibióticos y le diste. No iba a ser su SHU, pero por el antibiótico va a ser su SHU. Tener cuidado con eso. ¿Ya? Veamos la fisiopatología. Muy bien.
Estas dos bacterias que yo te había comentado, la E. coli enterohemorrágica y la Shigella dysenteriae serotipo 1, tienen, doctores, en común algo. ¿Qué cosa? Estas bacterias que te he comentado arriba, ¿ok? Tienen algo en común. Van a brindarte, van a brindarte una toxina. Doctor, ¿qué toxina? La toxina conocida como toxina Chiga, también conocida como verotoxina. Toxina Chiga o verotoxina. Esta toxina Chiga o verotoxina va a llegar a su receptor. ¿Cuál es su receptor? El receptor es el receptor GB3. Este va a llegar acá, el GB3. Este GB3, ¿dónde está? Acá, en el endotelio. ¿Correcto? Va a llegar ahí, al endotelio. En el endotelio tiene su receptor ahí en su membrana, ahí donde llega la toxina. Doctor, ¿y qué genera? Genera una cascada de eventos intracelulares que al final te van a llevar a una disfunción, ¿ok?, endotelial, que es la base fisiopatológica del SHU. La disfunción endotelial. En realidad lo que genera, doctor, es lesión del endotelio. Lesiona el endotelio. Las células endoteliales se lesionan porque alteran la formación del ADN. Por eso es que mueren, ¿ya? Se lesionan. Entonces, ¿esto te lleva a qué? Esto te lleva, ¿no?, a una disfunción endotelial. Quiero que recuerdes que esta viene a ser para mí la base fisiopatológica del SHU. Ya, doctor, ¿y qué va a pasar con eso? Ok, miren. Digamos que esto que he dibujado acá es un vaso sanguíneo pequeñito. ¿Ya? Mira, vaso sanguíneo pequeño. O sea, angio de vaso y micro de pequeño. Entonces es un microangio. Microangio, ¿ya? Estamos en un microangio. Y ese microangio, ese microvaso, tiene sus endotelios, ¿no? Endotelio, 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 endotelio. ¿Ya? Mira, ahí está todo. Endotelio, endotelio, endotelio. Pero esos endotelios se han lesionado. Mira, se lesiona, se lesiona, se lesiona y se lesiona. Y en esa lesión endotelial, al lesionarse el endotelio, doctores, ¿qué es lo que pasa? Se activa la hemostasia. Y tú sabes, por ciencias básicas de hematología, que la hemostasia se divide en dos partes. Hemostasia primaria y hemostasia secundaria. La hemostasia primaria tiene como protagonistas a los vasos sanguíneos y a las plaquetas. En cambio, ¿quiénes son las vedettes de la hemostasia secundaria? Son los factores de coagulación. ¿Ok? La hemostasia primaria no por gusto le llamas primaria, porque lo primero que aparece. Entonces, al lesionarse el endotelio, al lesionarse ese microangio que se ha lesionado, allá voy a llamarle microangiopático. Mira, microangiopático, ¿ya? Muy bien, se ha lesionado. Se activa la hemostasia primaria. Vienen las plaquetas y comienzan a cumplir su función. ¿Te acuerdas cuál es la función de las plaquetas? Para mí, la triple A. A de adhesión, 2, A de activación y 3, A de agregación. Y comienza a adherirse, a activarse y a agregarse. Entonces, mira, con amarillito viene pues una plaqueta, 2 plaquetas, 3 plaquetas, 4 plaquetas, 5 plaquetas, y así, un cerro de plaquetas. Acá igual, una plaqueta, 2 plaquetas, 3, 4 y así, un cerro de plaquetas. Igual acá, plaqueta, 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 cerro de plaquetas. Igual acá, plaqueta, 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 cerro de plaquetas. Cerros amarillos de plaquetas. ¿Te das cuenta? Ah, doctor, en ese vaso pequeño lesionado, en ese microangiopático, ¿ok?, se ha comenzado a llenar de plaquetas. Mira cuántos cerros de plaquetas hay. Entonces, ¿eso a qué te está llevando? Ya voy sacando conclusiones, ¿ah? Eso te está llevando a que las plaquetas se consuman. Entonces hay un consumo, ¿no?,
de plaquetas. Como hay un consumo de plaquetas, ¿eso qué te lleva? A plaquetopenia. Es una plaquetopenia por consumo, no por destrucción. ¿Correcto? Ya, doctor. ¿Y ese cerro de plaquetas qué va a generar? Va a generar un problema en el flujo de la sangre. Tú sabes que por ese vaso pequeño, ¿ok?, tiene que fluir los hematíes. Entonces, este hematíe viene por acá, mira, en forma bicóncava, como tú sabes, viene por acá y debe discurrir de manera suave, tranquila, fluir adecuadamente. Pero en su camino se va a encontrar con vasos pequeñitos, discúlpame, con cerros de plaquetas. Entonces viene por acá y ¡plum! Se choca. Viene por acá, ¡plum! Se choca. Viene por acá, ¡pum! Se choca. Viene por acá, ¡plum! Se choca. Pobre Matíe. Está que se golpea. ¿Cómo crees que va a terminar el Matíe? Lógica, roto, en pedacitos. Entonces, pobre Matíe, mira cómo sale de acá. Sale en pedazos. Doctor, eso se llama hematíes fragmentados, o también llamado esquistocitos. Por si acaso, estos son los esquistocitos. Ah, está viendo un tipo de anemia hemolítica, doctor. Claro. Entonces, acá, ¿qué estás viendo? Destrucción de plaquetas. Es una destrucción, doctores, intravascular. Discúlpame, destrucción de hematíes. Destrucción de hematíes dentro del vaso sanguíneo. Entonces, ¿eso qué te lleva? Obviamente eso me va a llevar a una anemia, que en este caso es hemolítica, de tipo intravascular. Para ser más exactos, ¿ya?, es un tipo de anemia hemolítica que se está dando por destrucción de hematíes dentro de vasos pequeñitos lesionados, de microangiovasos. Por eso le vas a llamar anemia hemolítica microangiopática, que es un tipo de anemia hemolítica intravascular. ¿Te das cuenta? Listo. Estoy demostrándote lo que luego te voy a decir en la triada del Shu. ¿Ya? Muy bien. Ya van 2, doctor. Falta 1. Ok. Recuerden, doctores, ya, que el riñón es un órgano muy vascularizado, claro que sí, tiene un buen enmarañado vascular, ¿ya? Y recuerda que el riñón tiene su unidad anátomo-funcional, fisiología o anátomo-fisiología de riñón, doctores. Recuerda cuál es la unidad anátomo-funcional de riñón, la nefrona, correcto. Prácticamente hay 1 millón de nefronas en cada riñón, ¿no es así? Muy bien. Recuerda que la nefrona, que es la unidad anátomo-funcional del riñón, ¿ok?, tiene 2 partes, el glomérulo y los túbulos. Eso es una nefrona, ¿correcto? Glomérulo y túbulos. Perfecto, doctor. Tú sabes, ¿ok? Voy a poner por acá, ¿ya? Es fácil, mira, ahí está el glomérulo, ¿ok? Voy a poner mejor así, ¿ya? Y por acá vienen los túbulos, ¿ya? Muy bien. Tú sabes que el glomérulo, ¿no?, entra una arteriola aferente, sale una arteriola eferente, y acá hay un enmarañado vascular, ¿sí o no? Tú sabes eso, dentro de lo que es la llamada cápsula de Bowman. Luego se filtra la orina y discurre por los túbulos, ¿no es así? También alrededor de los túbulos, ¿ya?, hay vasos peritubulares. ¿Estamos de acuerdo? Vasos peritubulares. Muy bien. Y esos vasitos pequeñitos, ¿qué va a pasar? En el contexto de un Shu, también van a estar lesionados. Entonces esto, doctor, ¿ok?, se va a taponar. Esto de acá se tapona. Con negrito lo pone, ¿ya? Bueno, así. Esto se tapona. Estos vasitos que están acá peritubulares también van a lesionarse. Por tal motivo, doctores, ¿qué pasa con el glomérulo? El glomérulo, a las finales, se termina lesionando, al igual que los túbulos. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que hay una lesión renal. Lesión renal.
Primero comenzando en el glomérulo, se entiende por qué, hay un tremendo emaranhado vascular, principalmente el glomérulo entonces, y también los túbulos. Principalmente el glomérulo y también los túbulos. Entonces, si yo te pregunto, el daño del riñón en un síndrome hemolítico urémico se debe principalmente a un daño tubular o glomerular. Glomerular te diría yo. Glomerular. ¿Correcto? Ya, doctor, ¿con esto qué está diciendo? Con esto te estoy diciendo la famosa triada del SHU, del síndrome hemolítico urémico. Ahí está, mira. Ahí está la anemia hemolítica microangiopática, la plaquetopenia por consumo y la lesión renal. La famosa triada del SHU, demostrado fisiopatológicamente. ¿Qué te parece? ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, alguien me puede decir, oiga, doctor, pare su coche. Doctor, ¿por qué solo el riñón? Hay otros órganos que también tienen vasos pequeñitos, doctor. Claro, efectivamente. Hay otros órganos que pueden dañarse en el contexto de SHU, solamente que son menos frecuentes que se dañen. ¿Correcto? El por qué, eso sí no está bien determinado, pero sí es más frecuente que se dañe, doctores, el riñón y los vasos pequeños, obviamente en el contexto de un SHU. ¿Correcto? Muy bien. Otros órganos se pueden dañar. Cerebro, por ejemplo, y puede hacer convulsión y así sucesivamente. ¿Ya? Muy bien. Veamos la clínica, doctores. ¿Ya? ¿Cómo es la evolución clínica? Normalmente, doctores, ¿ya? Lo que hace el paciente comienza con una diarrea acuosa. Comienza con una diarrea acuosa, la cual al cabo de 2 a 3 días, aproximadamente 2 a 3 días, ¿ok? Estoy hablando de las bacterias que causan esto, de E. coli hemorrágica o 157H7 y, o si no, E. coli. Discúlpame, Shigella, ¿no? Al cabo de 2 a 3 días se convierte en una diarrea disentérica, la mayoría de ellos, ¿ok? Después de hacer esto, viene con 3 cosas y eso tienes que buscar en el caso clínico. Viene con clínica de anemia, o sea, palidez, taquicardia, porque aparece agudamente, ¿ok? Eso te va a decir caso clínico, palidez, taquicardia. Va a venir con petequias equimosis, petequias equimosis. Doctor, sangrado también, porque por la plaquetopenia. Por eso aparece petequias equimosis. Sangrado también, doctor. Puede, pero no es común. Yo, en lo personal, he visto SHU, y no he visto ningún SHU que sangre. No sangran. Y los nefrólogos lo dicen, los SHU no suelen sangrar. La literatura también lo dice, a pesar de su plaquetopenia. Claro, hay petequias, hay equimosis, pero no suelen sangrar. No es común ver sangrados por SHU, pero puede hacerlo. ¿Ok? Y el otro también te va a decir que viene con oliguria o presencia de edemas también. ¿Correcto? Muy bien, así te van a contar, es historia. Y que tú le pides exámenes. ¿Y qué voy a ver en los exámenes? Justamente la triada, ¿no? Vas a ver, pues, la evidencia clínica de esto. O sea, vas a ver anemia hemolítica microangiopática. Que, por cierto, recuerda, es una anemia hemolítica de tipo intravascular. Por lo tanto, vas a ver signos de eso. Por ejemplo, los esquistocitos en los exámenes. ¿Correcto? Aptolobina baja, bilirrubinas elevadas, etc. ¿Ok? Bueno, ahora, doctores, también recuerda que el CUMS, ¿cómo va a estar? El CUM va a estar negativo porque no está mediado por anticuerpos. ¿Ya? Bueno, doctor, la petequias equimosis es la evidencia clínica de la plaquetopenia. Esta es una plaquetopenia, ¿por qué? Es una plaquetopenia por consumo. ¿Ok? Plaquetopenia, azulito, ya, por consumo. ¿Correcto? Y esto de acá, la oliguria, los edemas, la anuria, etc., es la clínica de la falla renal o de la lesión renal.
¿Ya? Lesión renal le gustan decir. Voy a poner así, ¿ah? Lesión renal. Mejor. Lesión renal. ¿Ok? Muy bien. Excelente, entonces. Esa es la famosa triada. ¿Ya? Muy bien. Listo. Doctor, ya, así viene. ¿Y cuál es el manejo? Doctores, yo te voy a comentar. El paciente viene por falla renal principalmente. Viene por lesión renal. Por eso es que viene. Porque se hincha y no orina. Por lo tanto, así acuérdate, el manejo de Shu es un manejo de falla renal. Eso es lo prioritario. Por eso la numeración lo he puesto al revés. Lo prioritario es tratamiento de falla renal. Manejo de falla renal. Ese es el manejo, doctores. Oiga, doctor, ¿y eso qué incluye? Eso incluye manejo de volumen, ¿no? Es decir, disminuir el volumen, ¿correcto? El volumen de requerimiento, ¿ya? Disminuir el volumen de requerimiento, ¿correcto? A mitad, por ejemplo, de sus requerimientos normales. ¿Qué más, doctor? También, pues, ¿no? Manejar los trastornos ácido-base, puede ir con acidosis metabólica. Manejar los trastornos del potasio, o sea, tratamiento de los trastornos electrolíticos, hipercalemia, hiponatremia, etc. ¿Ya? Manejo de los edemas, ¿correcto? Y así, es un manejo de falla renal, ¿ok? Que incluso puede requerir en su momento diálisis. Puede requerir hasta diálisis. Puede ser diálisis peritoneal, por ejemplo. Así se suele arrancar. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Listo. Doctor, el manejo principalmente es manejo de falla renal. ¿Ya? Ahora, doctor, ¿y puedo darle otras cosas? Claro, transfusiones. ¿Ya? Por la plaquetopenia puedo darle, y lo voy a poner así, porque no siempre se hace, es más o menos transfusión, ¿correcto?, de plaquetas. Igual acá, por esta anemia, ¿ya? Más o menos transfusión de paquete globular. Escucha bien cómo te lo digo. No, lo ideal es no transfundirlo. O sea, solamente cuando verdaderamente lo amerita. ¿Ya? Por ejemplo, acá cuando sería, cuando hay plaquetopenia, ¿no? Con sangrado. Lo cual es raro, te dije, ¿no? O acá, cuando hay una anemia, ¿no? Más descompensación hemodinámica. Ahí también. ¿Ok? Cuando la hemoglobina sea menor de 6. Si te das cuenta, normalmente, ¿no? Se indica transfusión cuando el hemoglobina está en menos de 8, ¿no es así? Pero acá, ¿por qué llega hasta 6? Hay que esperar que llegue hasta 6, doctor. Porque lo ideal es no transfundirlo. Si está con 7.5, 7, así, aguanta, tú puedes, aguanta. No quiero transfundirte. ¿Por qué? Porque si lo transfundo con paquete globular, o también si lo transfundo con plaquetas, estas se van a consumir, se van a destruir. ¿Correcto? Muy bien. Por lo tanto, te van a llevar a más anemia, a más plaquetopenia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, el manejo principal es un manejo de falla renal. Así es el manejo de falla renal. ¿Y dónde voy a hacer todo esto, doctor, que está hablando? Todo esto lo voy a hacer en el hospital. Hay que hospitalizar al paciente. ¿Correcto? Hospitalizar al paciente. ¿Ok? Muy bien, excelente. Eso es síndrome hemolítico urémico, el famoso SHU.
doctores, pasaremos a hablar ahora de famosa infección urinaria, el famoso ITU, ¿ya? Hay definiciones que por ahí puedes acordarte, como por ejemplo, ¿qué es bacteriuria sintomática? Son, pues, doctores, ¿no?, gérmenes en el tracto urinario sin síntomas ni signos de infección. Obvio. En cambio, el sintomático, doctores, es cuando hay crecimiento bacteriano en el tracto urinario acompañado de síntomas. Y ahí podemos tener dos: la pielonefritis aguda y la cistitis. La pielonefritis aguda es porque sí hay afectación renal y puedes tomarlo como sinónimo del término ITU febril. Tómalo como sinónimo. En cambio, en la cistitis no hay afectación renal y su sinónimo sería, ¿no?, ITU baja. ITU baja. ¿Ya? Correcto, muy bien. Ese sería, pues, doctores, los tipos de ITU sintomática. ¿Ya? Pielonefritis aguda y cistitis. ¿Cuándo digo que es una ITU recurrente? Cuando tiene 2 o más pielonefritis aguda en un año o tiene 3 o más cistitis en un año. Esa es manera de definir ITU recurrente. ¿Ya? Muy bien. También puede decir, doctor, ITU recurrente. ¿Ya? Ahí faltó uno. A ver. Ahí está, mira, salió. A ver, yo decía qué raro. Ya, ahí está. Cuando tiene mayor o igual a 2 episodios de pielonefritis aguda en un año, cuando tiene una pielonefritis aguda y mayor o igual a una cistitis al año, o tiene mayor o igual a 3 cistitis por año. Así se define ITU recurrente en pediatría. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo digo ITU atípica o complicada? Cuando tiene ITU con sepsis, masa abdominal o vesical, flujo urinario escaso, aumento de la creatinina plasmática, falla renal o falta de respuesta a las condiciones 72 horas y ITU de etiología diferente a la E. coli. Así se le dice atípico o complicado. ¿Ok? Muy bien. Son definiciones que me gustaría que recuerdes según la Asociación Española de Pediatría. ¿Ya? Muy bien. Epidemiología, doctores, recordar en qué sexo es más frecuente según grupo etario. Si es recién nacido, es más frecuente en varones. Si es más, o sea, después de ser recién nacido, lactante, niño, adolescente, es más frecuente en mujeres. Obviamente esto tiene que ver con la anatomía, ¿correcto?, de los genitales. En el varón tiene una tremenda uretra, ¿no?, y la mujer tiene una uretra más pequeña, por lo tanto mayor posibilidad de que por ahí suba, pues, la bacteria. ¿Ya? Factores de riesgo, ahí está: reflujo vesiculolateral, fimosis, disfunción de tracto urinario, ¿no?, y estreñimiento. Y mira que el estreñimiento es un factor de riesgo de ITU, por si acaso. ¿Ya? Instrumentación, vejiga neurogénica, nefrolitiasis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Como factores de riesgo. La etiología, doctores, donde vayas, sea adulto, sea niño, adolescente, varón, mujer, lo que tú quieras, siempre E. coli es el más frecuente. Siempre, ¿no? Muy bien. Más del 75% del total, o sea, más de 3/4 partes es E. coli. Otras gran negativas, además de coli: Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Pseudomonas, Enterococcus. ¿Ya? Y otros gran positivos en este caso: coagulasa negativos y saprofíticos. ¿Correcto? El coagulasa negativo lo podrías pensar en recién nacidos y el saprofíticos en mujeres adolescentes y jóvenes. Lo podrías pensar. ¿Ok? Muy bien. Pero definitivamente el más frecuente viene a ser E. coli, que tiene que ver por su vía de llegada más frecuente, vía ascendente. ¿Correcto? Muy bien. Dentro de la patogenia recordemos la vía. La vía más frecuente, doctores, conocida, pues, es vía ascendente. ¿Correcto? ¿Cómo llega la bacteria? Ascendiendo. Primero vejiga, luego uretra, luego riñón. ¿Correcto? Muy bien. La otra es vía hematógena. Esta es vía ascendente, esta es vía hematógena. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿en quién sería importante la vía hematógena? Probablemente en neonatos. Como yo te dije, esto sería mejor pensarlo en recién nacidos, pero prematuros, que hayan estado hospitalizados. ¿Correcto? Muy bien. Pero generalmente la vía principal viene a ser ascendente. ¿Ya? En la clínica, la presentación clínica, doctor, va a diferenciarse de acuerdo a la edad. ¿Ya?
si es menor de 3 meses o si es el resto de niños, o sea, mayor de 3 meses, ¿no? Si es menor de 3 meses, mira, muy inespecífica, desde lo más frecuente hacia lo menos frecuente. Fiebre, vómito, letargia, irritabilidad, disminución del apetito, falla de medro, dolor abdominal, ictericia, hematuria y olor maloliente. Resto de los niños en etapa preverbal o verbal. Preverbal, fiebre, ¿no? Dolor abdominal o en flancos, vómitos, pérdida del apetito, letargia, irritabilidad, hematuria, orina maloliente, falla de medro. Y en etapa verbal, frecuencia de disuria, o sea, eso quiere decir ¿no? Poliaquuria, disuria, micción disfuncional, cambio de la continencia, dolor abdominal en el flanco, fiebre, malestar, vómitos, hematuria, orina maloliente, orina turbia. ¿Correcto? Muy bien. Entonces esa es la clínica, si te das cuenta, muy en específico. Y no esperes, pues, en un lactante, ¿ok? Ver, pues, que tenga algún tipo de clínica tipo, disuria. Sí, doctor, me arde. Sí, doctor, voy al baño cada rato. No esperes eso, pues, obviamente. Por eso esa clínica de disuria, poliaquuria, está en la parte inferior. O sea, cuando ya son niños grandes. ¿Correcto? Una recomendación, doctores, ¿ya? Para sospechar en ITU sería lo siguiente. Mira, una recomendación para sospechar en ITU, ¿ya? Que te digan lo siguiente. Que sea un paciente que tiene fiebre, ¿correcto? Viene con fiebre, ¿ya? Y tú haces un examen físico adecuado y no tiene clínica del tracto gastrointestinal, o sea, no hay diarrea que justifique la fiebre, no hay clínica respiratoria, o sea, no hay neumonía, por ejemplo, y no hay clínica de otitis media aguda. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, si tú tienes eso, un paciente con fiebre, puede ser lactante, por ejemplo, y tú ves que tiene fiebre y lo examinas, no hay foco respiratorio, no hay foco gastrointestinal, no hay foco en oído medio, entonces, doctor, por favor, ahí quiero que sospeches en que probablemente sea una ITU. Peor todavía si es mujer. ¿Ya? Sospecha en ITU. Otros que te pueden ayudar, ¿ok? Además de la fiebre, sería el dolor abdominal. Típicamente eso te va a ayudar, ¿no? Para sospechar en una ITU. Principalmente en lactantes, que es difícil evaluarlos, o sea, que es difícil sospecharlo. ¿Por qué? Porque su clínica es inespecífica. ¿Ya? Exámenes. Dentro de los exámenes, doctores, obviamente hay que hacer un análisis completo de orina, ¿no? El famoso análisis completo de orina, o examen completo de orina. Y también el urocultivo. Son las dos armas que tenemos, análisis completo de orina y urocultivo. En el primero, ¿no? Podemos probar la tira reactiva y el examen microbiológico de sedimento urinario. ¿Ya? ¿Cuáles son los resultados, doctor, de la tira reactiva? Son los siguientes, mira. ¿Ok? Si tiene nitritos y esterasa leucocitaria positivo, ok, la ITU es muy probable. Tratamiento con antibióticos. Pero si tiene nitritos positivo, esterasa leucocitaria negativo, ITU probable, tratamiento con antibióticos. Acá nitritos negativos y esterasa leucocitaria positivo, puede ser ITU no, ¿ok? Y nitritos y esterasa leucocitaria negativos, los dos, prácticamente excluyente, prácticamente no es una ITU, ¿correcto? Entonces con la tira reactiva me puedo orientar a eso. ¿Y qué hacer frente a ese cuadro? Ahora, lo otro es el sedimento completo de orina, ¿ya? Muy bien, esta de acá, el sedimento completo de orina, doctores, ¿ya? El que tenga, este es un cociente, ¿ya? Este es un cociente, ¿correcto? O sea, ¿cuántos pacientes serían ITU? ¿Ya? Muy bien, su cociente, cuando sale bacterias y gram, sería más de 10. Pero si solamente encuentras más de 10 leucocitos por campo, ¿ya? Sería más de 6. ¿Correcto? O sea, es muy orientador. Si tú ves bacterias con gram positivo, ok, eso es muy orientador de que tiene infección urinaria. O tiene leucocitos más de 10 por campo, muy orientador de que tiene infección urinaria. ¿Ya? Muy bien. Urocultivo también hay que pedirlo, obviamente, ¿no es así? Es simplemente el cultivo del examen de orina. Ahora, ¿cómo tomar la muestra?
Doctores, acá le estoy dejando una literatura, o este cuadrito, ya, para que lo vean, donde claramente menciona, puede ser chorro miccional, bolsita colectora, cateterismo, punción suprapúbica, ¿no? Cuando digo que es positivo en cada uno de ellos, las ventajas y los inconvenientes y las indicaciones. Lo importante acá son las indicaciones, esto y esto. Reconocer los tipos, esto y esto. Y te lo voy a poner bonito, ¿qué te parece? Para que te acuerdes, ¿ya? Miren, doctores, ¿qué método utilizo yo, doctor, para recoger la muestra? Ok, vas a hacer lo siguiente. Te preguntas primero la edad, ¿ya? Entonces, acá vamos a ponerlo en verdecito. Te preguntas la edad. Para la toma de muestra, ¿ya? Tengo dos edades. Si es menor de 5 años o si es mayor de 5 años. Si es mayor de 5 años no hay dudas, hay que hacerle chorro medio. El famoso chorro medio. ¿Correcto? Muy bien, porque ese paciente mayor de 5 años puede colaborar, es un colaborador, ¿ya? Pero si tiene menos de 5 años, doctor, no va a colaborar. Como no va a colaborar, ¿ok? Entonces, tengo que yo ir y sacar la muestra. ¿Y qué opciones tengo ahí? Ya, ahí tengo punción suprapúbica, bolsita colectora o cateterismo. Ya, doctor, ¿y ahora cuál lo utilizo? Ya, pregúntate acá, ¿no? ¿Tengo urgencia? ¿Tengo la urgencia de tomar la muestra ahorita? ¿Tengo esa urgencia? Ok, si la respuesta es sí, sí tengo urgencia, ¿correcto? Entonces ahí le vas a pedir prueba de cuando tiene urgencia sería ¿cómo se llama? Punción suprapúbica. Si tiene urgencia sería punción suprapúbica. Pero si te dicen no, no hay urgencia, ya, en ese caso, bolsita, ¿correcto? O cateterismo. ¿Correcto? Si no hay urgencia. ¿Ya? Muy bien. Todo eso que te he contado está ahí, está en el cuadro, pero te lo he puesto así bien bacán, ¿no? Para que no te olvides. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Un examen de localización, doctores, de imagen, ¿ya? Que dice la literatura, viene a ser la gammagrafía. Esta gammagrafía es para descartar, pues, doctores, lesión renal, cicatrices renales, ¿ya? Muy bien. Algoritmo de evaluación. Cuando tú estés evaluando, ¿no? Un paciente con sospecha de ITU, ¿ya? Ahí está. Porque tiene factores de riesgo, síndrome febril, síntomas misionales, síntomas inespecíficos, etc. La cosa que estás sospechando, una ITU. ¿Ok? Muy bien, ¿qué haces? Técnica de recogida de muestra. Ya sabes qué tipo de muestra para recoger la orina. Examen microscópico, más o menos cultivo, o tinción de Gram, o tira reactiva para orina, y también el urocultivo. Son las armas que yo tengo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, tengo dos resultados acá. Que todo me salga negativo, parece que fuera un hito improbable, ¿ok? Reconsiderar el diagnóstico. Y si sale positivo, ¿correcto? Si sale positivo, ¿no? Es un hito probable, así lo catalogas, hito probable. Positivo, ¿ah? Doctor, ¿qué hago ahora? Ya. Le tomas una muestra de orina, doctores, ya sea punción suprapúbica, cateterismo vesical o chorro medio, no sé, pero le tomas otra muestra. ¿Para qué, doctor? Para mandarlo a cultivo, ¿ya? Entonces, le tomas otra muestra para mandarlo en este caso a cultivo, ¿no? Y si tienes la muestra, bacán, enviar muestra a microbiología y comenzar tratamiento antibiótico. Pero ¿qué pasaría si no tengo muestra? Entonces, recoger una nueva muestra indicada, enviar muestra a microbiología, comenzar tratamiento antibiótico. Luego, valorar la necesidad de ingreso hospitalario, realización de otros estudios de análisis o analíticos en sangre y orina como apoyo a la localización. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, muy simple. Te lo simplifico este cuadro. Ante la sospecha de una ITU, pide examen de orina. Si sale positivo, pide el urocultivo. E iníciale antibiótico empírico. ¿Correcto? Muy bien. Tratamiento. Doctor, ¿qué tratamiento de día? Bueno, el tratamiento antibiótico de la infección urinaria, ahí está. Hay que antibiótico, ¿no? Antidiagnóstico presuntivo.
Vía oral puede ser lo más habitual para las pacientes con afectación de la edad gestacional, mejor dicho, del estado general importante, no toleran la vía oral o tiene algún criterio de hospitalización. Ahí le daría por vía parenteral, ¿ya? ¿Cuánta duración del antibiótico? Si es itufebril, o sea, doctor renal, ¿no? Te dije que era sinónimo, 10 a 14 días. Afebril o de vías urinarias bajas por 3 a 5 días, ¿correcto? Excepto los recidivantes o menores de 2 años, que vas a darle por 7 a 10 días. Doctor, ¿y qué antibióticos? Ahí están las opciones. Parenterales y vía oral. Y ahí está la dosis y, bueno, ¿con cuántas dosis darías, no? ¿En cuántas dosis? Muy bien. Listo. Profilaxis antibiótica, ¿no? Ahí, doctores, ¿cuándo estaría indicado dar profilaxis? Cuando hay reflujo vesicoureteral dilatado, dilatación de vías urinarias, itufebril recurrente, sondaje mantenido, candidatos a cistografía, sondaje aislado, etc. ¿Ya? Ahí podemos dar profilaxis antibiótica. Si es menor de 2 años, amoxicilina más menos clavulánico, fofomicina o cefalosporina de primera o segunda generación. Si es mayor de 2 años, o de 2 meses, discúlpame, ¿ok? Trimestoprim más sulfamethoxazol. Y si es mayor de 2 o 3 años, nitrofurantoína. Muchas veces los niños son los que toman esto, pues, ¿no? Nitrofurantoína. Como buen antibiótico para la profilaxis. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, doctor, si a ti te preguntan estudio de imágenes, ¿ya? Estudio de imágenes para estos pacientes, ¿no? El primer prueba, si te preguntan así, es ecografía. Doctor, ¿y por qué pido imágenes en una ITU en pediatría? Mira la diferencia en adulto, en adulto no pides imagen. ¿Por qué en pediatría? Porque las ITU, ¿ok? Principalmente las ITU febriles, porque esas afectan riñón, ¿ok? Pueden dejar cicatrices en el riñón, lesionarlo y dejar cicatrices. Y esa cicatriz, ¿no? Va a deteriorar la función renal a largo tiempo, de manera muy rápida. ¿Ok? Muy bien. Por eso se habla de estudio de imagen en ITU. Ahí está, por ejemplo. Cuando tienes una ITU confirmada, mira, ITU confirmada. ¿Ya? Ante una ITU confirmada, ¿no? Pregúntate, ¿fue una ITU febril o fue una ITU afebril? Si fue febril, manda a la casa, ¿no? Alta, ¿ok? Paciente se encuentra, ya. Y pide una ecografía. Lo primero que sueles pedir, ecografía renal, ¿ya? Ahora, puede ser que salga normal, bacán, hacemos seguimiento clínico. Si sale alterado, ¿ok? Y tú te preguntas, ¿es citotípico, hito recurrente, sospecha de daño renal, otro criterio de riesgo, etcétera? Muy bien. En esos casos, doctores, ¿ya? Gammagrafía renal más menos cistografía. ¿Ok? Muy bien. Y luego tengo dos resultados, que salga normal o alterado. Si se sale alterado, doctores, ok, seguimiento, no nefropatía, cicatrizal, o nefropatía cicatrizal o reflujo vesicoureteral. ¿Correcto? Muy bien. Pero si sale normal, doctores, bacán, pues. Prueba de función renal o función renal en orina. ¿Ok? Muy bien. Listo. ¿Te das cuenta? Entonces, si te preguntan, ¿cuál es la primera imagen? Esto de acá. Ecografía. La primera imagen. ¿Ya? Otra imagen, gammagrafía renal. Más o menos citografía. ¿Correcto? Ya. Pero si la ITU es afebril, como te dije, la edad de alta. ¿Ya? Muy bien. Luego te preguntan, paciente sin control miccional ni eco previa, ITU atípica, ITU recurrente. ¿Ok? Muy bien. Ecografía también es la primera prueba, si te das cuenta. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si te das cuenta, doctores, la primera prueba que debes pedir es ecografía. La siguiente, gammagrafía. Oiga, doctor, ¿y por qué? Porque quiero buscar cicatrices, quiero buscar lesión renal, ¿ok? Que puede determinar la función del riñón, o sea, que esté deteriorada. ¿Correcto? Muy bien, doctores.